De hecho, el año 2. Eh, el paciente consulta el día 27 de febrero del 2025 con un cuadro de pérdida de la agudeza visual que describió como súbito, de 3 días de evolución, a lo cual se agregó posteriormente fotofobia y dolor. La visión de ese ojo era de cuentadedos y la presión aplanárica de 40 milímetros de mercurio. Como se ven en las imágenes de la pantalla, la paciente tenía algo de edema estromal, una puntata difusa, algunos microquistes y un lente intraocular descentrado que tenía una apariencia opaca. Eh, También tenía abundante inflamación en la cámara anterior, un Tyndall +4 inicialmente muy inflamatorio que después se fue tornando a uno más de tipo pigmentario, no habían sinequias posteriores. Y el fondo de ojo, por la opacidad en medio, era imposible. Eh, por lo cual me pareció el cuadro concordante con una panuveitis del ojo derecho y le indiqué tratamiento con hipotensor máximo, aciclovir, clindamicina, aparte de prednisolona tópica. El paciente refería haber sido paciente de UVI, por lo cual lo cité con la ficha clínica. En la ficha lo evalué junto al equipo de UVIA y este sería el tercer episodio similar para el paciente y tenía una VM anterior en el cual se reportaba que el lente intraocular efectivamente estaba tilteado, desplazado hacia inferonasal y con una áptica rozando en el iris. Y actualmente está pendiente la resolución quirúrgica, por lo cual suspendimos el tratamiento antiviral y antibiótico y solicitamos cálculo de lente y estudio. Bueno, eso los exámenes ya están listos y actualmente la paciente está pendiente para ser sometida a la extracción del lente intraocular. Bueno, partiré hablando con la presentación ya. Como introducción, la catarata sin lugar a duda afecta la visión. Y como vemos en estos cuadros que tenemos a la derecha, es el segundo cuadro más frecuente que se asocia a disminución de la agudeza visual después de vicio de refracción y a la primera causa de pérdida de ceguera. Se realizan al año 25 millones de cirugías de catarata cada año, siendo la principal cirugía ambulatoria y una de las cirugías más frecuentes que se realiza en todo el mundo. Epidemiológicamente, la cirugía de catarata está en aumento en cuanto al número a una menor edad y se realiza una menor agudeza visual. De hecho, en muchos países ya tener una agudeza de 20-30 es indicativo de cirugía de cataratas, lo cual ya plantea que quizás en muchos casos y para muchos doctores estaría algo sobreindicado. Como muestra este cuadro, que es de un artículo de Corea del año pasado, eh, ha habido un aumento en el número de cirugías de catarata y en edades más tempranas, sobre todo en pacientes que tienen seguro de salud, como vemos en este cuadro, viéndose ya cirugía de catarata desde los 40 años. También se describe un mayor uso de lentes intraoculares premium, sobre todo en el grupo de pacientes entre los 40 y los 60 años, donde pueden llegar a ser el 90% de las cirugías. Durante la cirugía, como todos sabemos, el lente intraocular cataratoso es reemplazado por un lente intraocular, el cual puede tener distintas posiciones. Puede ubicarse tanto en cámara anterior como en cámara posterior. Aquí, como se ve en la imagen, puede ser tanto en el surco ciliar como en el saco capsular y el material puede ser múltiple. Como vemos en esta tabla, lo que le dan distintas características como flexibilidad y biocompatibilidad uvial. Sin embargo, esta no es una cirugía exenta de complicaciones, las cuales pueden llegar a presentarse hasta en el 5% de los casos. Y respecto en específico a aquellas complicaciones relacionadas con el lente intraocular, tenemos todas estas, como descentración y subluxación, la captura pupilar del lente intraocular, el síndrome de bloqueo capsular, la queratopatía bulosa pseudofáquica y de lo que hablaremos hoy, que es el síndrome de UGH. El síndrome de UGH, como dice su nombre de uveitis glaucoma y fema, es una condición clínica caracterizada por inflamación intraocular crónica postoperatoria, presión intraocular elevada y hemorragia en cámara anterior o ifema del ojo tras una cirugía de catarata con implante de lente intraocular. Sin embargo, recientemente se ha visto que se ha asociado a otros dispositivos intraoculares, como veremos más adelante. En la imagen podemos ver una paciente con un lente de cámara posterior, el cual está deformando la pupila ya que se ha capturado en la pupila.
y asociándose a este cuadro. Este cuadro fue descrito inicialmente por Thomas Ellingson en el año 78, asociado al lente de cámara anterior de primera generación, posterior a cirugía de cataratas intracapsular. El lente es este que vemos en el artículo original del autor, el Surgidev Mark 8, que es un lente de PMMA implantado antiguamente en cámara anterior. Respecto al trabajo de este autor, le hizo seguimiento a 10 pacientes a los cuales se le implantó este lente y 4 de ellos requirieron remoción debido a este síndrome. Y como se puede observar en los dibujos del trabajo original del autor, le atribuyó este síndrome a la indentación del lente intraocular en el iris y o a la indentación del lente en el trabéculo. Esto estaría asociado a una adecuada fabricación del lente intraocular. Respecto al cuadro, él describió que los signos clínicos iniciaban entre los 2 a los 9 meses del implante. Históricamente, el síndrome de UGH se ha asociado a mal diseño de los lentes, es decir, a la alteración de la superficie de los lentes con bordes irregulares, bordes angulados, también bordes angulados y ápticas gruesas, y también a lentes que están dañados o alteración en la manufactura del lente intraocular. Y también a técnicas más invasivas de cirugía de catarata que podían generar ciertas alteraciones anatómicas en el ojo. Sin embargo, hoy en día está más que relacionada al lente de cámara anterior por debido a su escaso uso, está más bien relacionada con lentes de cámara posterior ubicados en el surco o fuera del saco, sobre todo si estos son monopieza. También ha aumentado los casos asociados a su luxación del complejo saco-lente, como podemos ver en la imagen posterior, y a dispositivos de drenaje de glaucoma. Respecto a la epidemiología, es una complicación poco frecuente de la cirugía de catarata que podría estar disminuyendo su incidencia debido a las mejores características de los lentes intraoculares y las mejores técnicas. Sin embargo, no existen estudios de incidencia al respecto. Esta complicación puede afectar a individuos de cualquier edad, eh, incluso ha sido reportado en casos de cataratas pediátricas posterior al implante del lente intraocular, pero evidentemente mucho más frecuente en la población más adulta. Habitualmente se desarrolla meses a años luego del implante del lente intraocular, como en nuestro caso que se había desarrollado ya hace unos años. Este cuadro es un estudio retrospectivo en el Bascom Palmer de Miami, donde se analizaron 511 casos de explante de lente intraocular y su seguimiento en promedio de 85 meses. Como vemos en este grupo de pacientes, 35, es decir, el 5,7% de los pacientes correspondían a UGH, lo que corresponde a la tercera causa de explante de lente intraocular. Este otro estudio reciente de un centro de referencia en Irán de 193% que llama la atención, que era era más poco frecuente que el estudio anterior, solo representando el 1,6% de los lentes intraoculares explantados, como vemos en este cuadro. Como vemos en la tabla, ha habido una evolución del tipo de lente de cámara anterior en los primeros estudios a fundamentalmente al lente de cámara posterior en estudios recientes. También tendería a una menor incidencia en el síndrome de UGH, ya que la tabla muestra que eh, la indicación relativa ha sido cada vez más infrecuente, asociada probablemente a mejores manufacturas del lente y a mejores técnicas quirúrgicas. Respecto a la etiología, la causa principal, como vemos en la diapositiva, es el contacto mecánico entre el lente intraocular y el iris, lo cual generaría irritación de los tejidos uviales que desencadenando el síndrome. Los factores asociados a este serían el implante de lentes intraoculares de todo tipo, lentes de cámara anterior, cámara posterior, fijados a iris, suturados de esclera, entre otros, como vemos en la diapositiva, y sobre todo al mal posicionamiento de lentes intraoculares, sea por tamaño inadecuado, mala ubicación, es decir, lente, por ejemplo, para el saco, ir al surco, o lentes para el saco, ponerlos en cámara anterior, o poner los lentes al revés, como en muchos casos. En esta foto, en la imagen inferior, vemos un lente descentrado que después la VM confirmó que tenía probablemente que tenía una áptica fuera del saco. También defectos estructurales de los lentes intraocular, como mencionaba ya anteriormente, bordes afilados, ápticas gruesas, grandes, cuadradas, anguladas, o con materiales inadecuados para el sitio donde se están implantando.
También actualmente condiciones predisponentes, la subdesfilación, el trauma, la ruptura capsular posterior y el iris plató. Otros factores asociados son dispositivos quirúrgicos, como vemos en la imagen, dispositivos de filtración de glaucoma, prótesis de iris, anillos de lesión intracapsular, y como vemos en la imagen superior, que era un caso de una revista canadiense, en la cual en un paciente con una gravedad traumática que se le realizó también un cerclaje pupilar, desarrolló posteriormente un síndrome de UGH por un anillo de Chioni. Respecto a la fisiopatología, el desencadenante de este cuadro, como mencionaba anteriormente, es el roce entre y las estructuras oviales, generando... ¿Aló? Bueno, esto generando a través de distintos factores fisiopatológicos, una disrupción de la barrera hematoacuosa, generando uveitis, lo cual se puede asociar a uveitis crónica, con todas las complicaciones que conlleva, a edema macular quístico hasta en el 10% de los casos, y a neovascularización del segmento anterior. También liberación de pigmento iridiano, generándose un síndrome de dispersión pigmentaria unilateral, daño a estructuras vasculares, pudiendo generar ifema con desarrollo de sinequias anteriores a posterior, o hemorragia vítrea en caso de que la hialoides anterior esté alterada. También el lente intraocular mal posicionado o el dispositivo puede generar daño directo al trabéculo, lo cual en suma va generando hipertensión ocular y puede llevar pues, finalmente al desarrollo de glaucoma. Ahora hablaremos un poco de los lentes que tienden a asociarse a este síndrome. En primer lugar, tenemos los lentes de cámara anterior, usados desde la década de los 50 para el manejo de la fascia. Y lo que es clásico está descrito es que generan trauma en la estructura del ángulo y generan liberación de pigmento por el roce con la superficie anterior del iris. Lo crucial para prevenir el desarrollo de este síndrome es un adecuado tamaño del implante, ya que si el lente de cámara anterior es más pequeño, puede generar roce con el iris al quedar inestable, y si es más grande, se asocia a daños angulares y endoteliales. Otro ejemplo típico de UGH con un lente de cámara anterior es con el lente de Kelman Multiflex, que es un lente de cámara anterior de loop abierto hecho de PMMA y monofocal, el cual, como vemos en la imagen, tiene un bolt anterior que evitaría la fricción con el iris. En caso de que sea puesto al revés, generaría roce de la óptica con el iris, asociándose a UGH. Otro tipo de lente asociados es el riesgo del implante en el surco de un lente inadecuado, como en el caso del MA50BM, el cual es un lente intraocular de 3 piezas fabricado por Alcon y creado para ir implantado en el surco. Aquí un estudio retrospectivo de estabilidad y seguridad del lente intraocular mostró que hasta en el 12% de los casos se asociaba al síndrome de UGH debido, debido a que el lente que no quedaba tan estable en el surco, evitando esta complicación al quedar capturado a la rexis. También, también los lentes monopieza, como habíamos conversado anteriormente, ya que tienen ápticas con borde grueso y cuadrado, habitualmente hechos de acrílico, y son propensos a generar fricción. ¿Aló? Bueno, en la primera imagen vemos un lente MA60 implantado al surco y cómo los defectos a la transiluminación coinciden justamente con la forma de las ápticas de este lente que bien conocemos acá en el hospital. También abajo vemos la imagen de un paciente de 60 años asociado que desarrolló UGH en un lente de cámara posterior implantado en el surco. Este cuadro es extremadamente raro en lentes ICL, pero han sido reportados casos, como este caso de una mujer asiática de 24 años que tenía un ICL implantado en ambos ojos, desarrolló este cuadro unilateralmente, requiriendo el explante del implante intraocular y terminando finalmente con una agudeza visual de 0,6. Respecto a los lentes fijados a esclera, el síndrome de UGH se asocia habitualmente a una motilidad normalmente alta del lente implantado y genera contacto con el iris o el cuerpo ciliar.
Un trabajo retrospectivo realizado en Finlandia y que evaluó esta técnica de implante de lentes intraoculares con suturas de fricción, la cual consiste, como vemos en la imagen, en que se suturan las ápticas del lente a la esclera. En este trabajo se hizo con PROLEN 9.0 y el seguimiento promedio fue de 12 meses. 12 de los 153 casos de lente intraocular implantado desarrollaron un GH, siendo como es esperable mucho más frecuente en caso de implante de lente monopieza que de tres piezas. Bueno, esta tabla muestra los factores de riesgo que fueron significativos y en estos casos se encontró la edad menor a 60 años y un uso de lente monopieza. También ha sido reportado en otras técnicas como lente fijado a la esclera con pegamento y lentes suturados a la esclera, como este caso de un artículo hindú en el que se reportaron 2 de 32 casos en pacientes de acrílico hidrofóbico suturado a la esclera. Esta es una imagen de uno de los pacientes del artículo, bueno, el cual también la parte del injerto de córnea desarrolló UGH. Y a este paciente lo que le pasaba era que el lente, cuando miraba hacia abajo, se capturaba en la pupila. Perrito, eso es niño. Esto que se vea. Hola, ¿cómo estás? Hola, guagua. Qué cosa más linda. Hola, hola. Ay, qué Ya. Bueno, respecto a los lentes al surco ciliar, también fue reportado otro mecanismo que corresponde al bloqueo capsular posterior, fundamentalmente en ojos miopes, y que tuvieran el iris implantado más a posterior. Se describió una serie de 9 casos que se desarrolló UGH posterior al implante del lente intraocular en el surco y se desarrolló un bloqueo capsular posterior derivando en un UGH. Se evidenció aquí en los hallazgos a la gonioscopía un abombamiento posterior del lente intraocular. Acá se ven los defectos a la transiluminación del iris y se ve en el OCT de segmento anterior que confirma lo dicho, aunque no es el examen ideal para diagnosticar este cuadro. Aquí el manejo es la iridotomía, como mencioné en la posterior. También los dispositivos de drenaje de glaucoma. En este cuadro, en esta imagen vemos el caso de una paciente con glaucoma de ángulo abierto que por la progresión de su enfermedad requirió de una cirugía filtrante a través de una válvula de AMED que impresionaba inicialmente que estaba bien colocada, bien biselada hacia arriba. Sin embargo, desarrolló GH posteriormente y la UVM confirmó que aquí el tubo estaba indentando el iris, como se ve también en esta imagen. Aquí vemos otro caso descrito en un artículo de un reporte de caso del implante Aedrus que quedaba expuesto aquí que no estaba perfectamente colocado en el canal de Schlemm y quedaba expuesto uno de sus extremos generando roce con el iris. Aquí también llama la atención el aspecto típico a la gonioscopía, que es este trabéculo muy pigmentado. Otros casos, otros dispositivos también asociados son los iris cosméticos, como vemos en las imágenes. Este caso es de un paciente joven que se realizó un implante de este implante, valga la redundancia, de iris, New Color Iris, en Panamá, y a los 4 años desarrolló de forma bilateral este síndrome, requiriendo un explante de este iris artificial y un injerto de córnea bilateral debido a que se descompensaron. Y incluso, y llaman la atención un poco, que incluso puede haber UGH en caso de que el lente esté implantado aparentemente en el saco capsular. Y estos pueden ser asociados a pseudoiridofagodonesis, en que la debilidad sonular genera un movimiento anormal del complejo saco-lente, pudiendo generar roces con el iris, a fibrosis capsular focal en el sitio de la áptica, que también generaría irritación al movimiento con el iris, y a la rotura capsular en el sitio de la áptica, como podemos ver en esta imagen. Bueno, respecto a la clínica, antecedentes relevantes para tener en cuenta y que pueden asociarse a mayor frecuencia de este síndrome, se encuentra trauma ocular, sobre todo contuso, antecedentes de vitrectomía por pars plana, pseudoexfoliación y enfermedades del tejido conectivo debido a la inestabilidad sonular que generan.
y a complicaciones en la cirugía de cataratas, para la redundancia, RCP. Respecto a los síntomas más comunes, bueno, como se imaginan, dolor, visión borrosa intermitente asociada a los piques hipertensivos, fotofobia y dolor ocular, entopsias, eritropsia, que corresponde a ver los objetos con un tono rojizo, y visión de halos. Respecto a los signos clínicos que podemos ver al examen físico, destaca la uveitis anterior, que es la moderada, aparte del ifema, que es uno también de los signos cardinales. Los precipitados queráticos, como vemos en la imagen inferior, tienen una alta especificidad. También la atrofia del iris en el área de contacto con las ápticas, como vemos en la imagen superior, que queda claro que ahí está la áptica. Y un signo que se describen algunos autores es el síndrome del dedo de Dios, por la forma de la áptica. También la presión intraocular elevada, fluctuante o persistentemente alta. Puede haber hemorragia vítrea en caso de la que la hiloide anterior esté dañada, generando el paso de glóbulos rojos desde anterior hacia posterior. Y edema macular quístico, que tiende a ser más bien subclínico en la mayoría de los casos. Un examen que toma gran importancia acá y que es fundamental para su diagnóstico es la gonioscopía, lo que nos muestra, como vemos en la imagen, pigmento en el trabéculo, es decir, un trabéculo mucho más pigmentado y de forma unilateral. Esto nos debe hacer sospechar inmediatamente que pueda estar desarrollándose este síndrome. Sangre en el ángulo, como vemos en la imagen superior, sinequias anteriores periféricas, erosiones del ángulo, puede ser por la misma áptica, y como mencionaba anteriormente sobre el bloqueo capsular posterior, puede haber una inclinación posterior o un bowing posterior del iris. Aquí, respecto a los exámenes complementarios, se habla en primer lugar del OCT segmento anterior, el cual no se recomienda mucho debido a su mala visualización de estructuras posteriores al iris. En cambio, la VM, que es un método de imagen no invasivo, in vivo y de alta resolución del segmento anterior, que permite ver bien y ubicar dónde está este contacto entre el lente intraocular iris o con el cuerpo ciliar o cualquier estructura uvial en general. Y nos ayuda no solamente a confirmar el diagnóstico, sino que a plantear la resolución quirúrgica. También, y muy importante en este cuadro, evalúa al paciente en tiempo real y podemos evaluarlo en distintas posiciones de la cabeza y así ver posiciones específicas en las cuales puede ocurrir el contacto, como un caso que está descrito en la literatura de un paciente que el síndrome UGH se asociaba cada vez que hacía yoga, por ejemplo. Otro examen está el OCT para la detección de edema macular y los exámenes típicos de glaucoma. Este artículo reporta un caso bastante curioso, en el cual una paciente con un glaucoma unilateral muy severo que mantenía presiones persistentemente altas, pese a tratamiento máximo con hipotensores orales y tópicos, y había tenido episodios previos de ifema y hemorragia vítrea. Sin embargo, la VM mostraba que el lente intraocular estaba bien puesto en el saco con un anillo de Sommering bastante denso. Se realizó en este caso una endociclofotocoagulación para examinar más que nada el cuerpo ciliar y se encontró que había un proceso ciliar algo atrófico que estaba en contacto justamente con una áptica del lente intraocular. Aquí se realizó ciclofotocoagulación del proceso ciliar y se resolvió finalmente el cuadro y no hubo recurrencias del seguimiento posterior, que fue aproximadamente 2 años. Respecto a los diagnósticos diferenciales, en primer lugar tenemos trauma, que puede presentarse idéntico a este síndrome, pero en agudo y siempre estar antecedente o los signos clínicos de que hubo un trauma. Pero hay que tener ojo en pacientes pseudofáquicos que refieren a un trauma antiguo, ya que podría ser un UGH, sino un síndrome de dispersión pigmentaria. También está la endoftalmitis crónica, en general sin ifema, y tienden a responder a corticoides, al menos inicialmente. Aquí ayuda mucho la UVM para diferenciarlos y ver que el lente está bien posicionado. También está el síndrome de dispersión pigmentaria, pudiendo generar hipertensión ocular y glaucoma. Y los trastornos vasculares retinales que se pueden asociar generalmente a hemorragia vítrea y en contexto de un glaucoma hemolítico y de células fantasma pueden migrar a cámara anterior generando hipertensión ocular o ifema. Y hice un apartado diferenciado para hablar un poco de las uveitis hipertensivas. En primer lugar tenemos el cuadro, el síndrome de Posner-Cholzmann o crisis glaucoma atociclítica, la cual se caracteriza por episodios de inflamación intraocular leves asociados a hipertensión ocular desproporcionada para la inflamación. En este cuadro, ¿aló?
En esta imagen vemos un cuadro de una paciente, mujer de 54 años sin antecedentes previos, con episodios de inflamación intraocular asociado a hipertensión ocular, que no respondía al tratamiento antiinflamatorio y fue diagnosticada inicialmente como Posner-Cholman, el cual tiende a responder a corticoides habitualmente en un plazo mediano. Sin embargo, habían pasado 4 meses y no había respondido, por lo cual se amplió el estudio, se pidió una UVM que confirmó el contacto del lente intraocular con el iris, y a la iconoscopía se mostraba el trabéculo unilateralmente muy pigmentado. Aquí se retiró el lente y no volvió a recurrir la enfermedad. Otros casos como la uveitis herpética, toxoplasmosis o la heterocolómica de Fuchs. Y tenemos este trabajo de un estudio retrospectivo realizado en 2022 que analizó características clínicas de UGH con uveitis hipertensivas unilaterales, sobre todo virales. Aquí encontró que los pacientes con UGH, como vemos en esta tabla, se asocian más ifema, aproximadamente en el 44% de los casos, a ovaciones vítreas y edema macular en comparación con las uveitis hipertensivas. También reportaron una edad promedio más alta y mayor presencia de entopsias como síntoma inicial. Respecto a las uveitis hipertensivas unilaterales, lo más típico es historia de úlceras, ver ovaciones corneales antiguas. Y aquí también en este trabajo se vio que los síndromes de UGH se asociaron el 44% a lentes oculares monopieza en el surco y 33% a pacientes con RSP. Y en todos los casos, para diferenciar cuando había duda diagnóstica entre ambos cuadros, estaba la VM para diferenciarlos. Bueno, finalmente, respecto al manejo, el UGH suele presentarse en episodios con largos periodos de remisión y la terapia médica suele ser suficiente para periodos de exacerbación. Se recomienda habitualmente un tratamiento inicial como prueba de hasta 6 semanas siempre en casos leves, pero también es útil en casos más severos como manejo inicial a la espera de la extracción del lente intraocular. Respecto al manejo, es como el que conocemos, es muy breve en esta diapositiva: la uveitis con corticoides tópicos, la hipertensión ocular con hipotensores tópico y sistémico. Los autores recomiendan evitar la pilocarpina, ya que podría aumentar el roce mecánico entre el iris y el lente intraocular, y los análogos de prostaglandinas que pueden ser edema macular quístico o aumento de inflamación. El manejo típico del linfema con reposo, mantener la cabeza elevada, cicloplegia y corticoides. Y el edema macular, en caso de ser clínico, puede iniciarse tratando con AINES y corticoides tópicos. Sin embargo, el manejo definitivo de esta patología es el quirúrgico a través del explante con o sin intercambio por otro lente intraocular. Y este estaría indicado en caso de disminución significativa de la agudeza visual, aumento de la presión intraocular, inflamación progresiva y en casos recurrentes. Para evaluar la efectividad de la cirugía, traje este artículo retrospectivo, caso control, con 3 grupos de 61 pacientes cada uno, de pacientes con UGH, líos subluxados sin UGH y pseudofágicos sanos. Y se vio que el 77% de los casos con UGH resolvieron posteriormente en la cirugía. No hubo diferencia en explante versus reposición del lente ocular, pero sí pasó que en pacientes que hubo reposición del lente y no mejoraron pese a la cirugía, sí, la mitad sí mejoró al intercambiarlo por otro. Hubo una mejoría de la agudeza visual y de la presión solamente en casos operados. En caso de los pacientes sin cirugía, que fueron 11 casos, 6 de ellos no hubo una recurrencia del cuadro dentro de un año. Y 51% de los pacientes con UGH sin glaucoma previo necesitaron terapia hipotensora a posterior de la resolución del UGH. Este es un estudio que ya vimos inicialmente y que evaluó el explante del lente intraocular, y quería destacar que no es una cirugía exenta de riesgo, siendo los más frecuentes, como vemos en las tablas, el edema macular quístico, el edema corneal, la presión persistentemente elevada, membranas epirretinales, etcétera. Pero este estudio fue en caso de implantes secundarios también de lente intraocular, y así que depende mucho de la técnica asociada. Respecto a otros manejos, quizás asociados a menor intervención, destaca la amputación de las ápticas, como este caso que nos muestra una paciente de 69 años con una áptica de un lente monopieza en el surco, la cual fue identificada con la ecografía UM. Y para resolver este caso se decidió hacer un approach endoscópico, cortando el áptica afectada con una microtijera y no volviendo a recurrir el síndrome en los 2 años de seguimiento.
También tenemos otros tipos de manejo como la ciclofotocoagulación transescleral, la cual generaría atrofia de los procesos ciliares, lo que disminuiría el contacto directo con el lente intraocular. La iridoblastía, descrito en un reporte de 2 casos, que busca generar ablación del tejido uvial, generando atrofia de esto y previniendo que sangre y genere la liberación de pigmento intraocular, en ojos que lo ideal era evitar reoperarlos. Y finalmente la iridotomía en casos asociados a bloqueo ocular reverso pseudofáctico, generando aquí la resolución del cuadro. Bueno, finalmente, como conclusiones, el síndrome de UKE-AGH sigue siendo algo que está vigente, que sigue ocurriendo a pesar de los diseños de los lentes intraoculares modernos y que ocupamos hoy en día. Cualquier implante intraocular puede inducir UGH si está mal colocado en el lugar que no le corresponde, dependiendo de su diseño, posición y la respuesta individual del paciente. Sin embargo, la prevención es lo más importante y es lo que en parte depende de todos nosotros. Y la cirugía sería, a fin de cuentas, el único tratamiento definitivo. Bueno, eso ha sido mi presentación. Muchas gracias.